Quiero tomar este segundito, dar saludos una vez más a ustedes, hermanos presenciales, hermanos en línea, donde quiera que usted se encuentre en esta mañana y nos acompañe. Gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto. Siempre pensamos en ustedes, oramos por ustedes y le doy la gloria a Dios por ustedes, porque si no es por este sistema que el mundo nos impulsó, Stream Live, muchos no escucharan la palabra de Dios. Tenemos familia ahora constantemente conectados con nosotros y sirviendo al Señor, y personas que nunca conocían el Evangelio, y ahora sus hijos aman a Dios y oran con ellos, y de eso se trata. Así que amén. Si usted nos visita por primera vez, me da mucha alegría que esté aquí con nosotros en esta mañana. ¿Qué les parece si toman sus Biblias, como siempre lo decimos en nuestra iglesia, y en honor a la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella, viviré por ella. Y esto es lo que nosotros creemos. Amén. Y me da gozo. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Diga a la persona al lado suyo, estoy feliz de estar aquí en este lugar hoy. Si usted lo cree, estoy contento de estar en la casa del Señor. Me da gusto. El rey David dijo: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Como usted sabe, estamos recordando VBS y nuestro énfasis en la educación cristiana de los niños, el impacto que hacen los padres para la vida de los hijos. Ya leyó la primera lectura, ¿no? Que ahorita voy a hablar de unos pasajes. Pero tengo una pregunta para ustedes, padres de familia. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano, todos los papás. Qué honor, ¿verdad, Diana? Muy bien. Si alguien le pide a usted un consejo, cómo criar a sus hijos, ¿qué le diría usted a estas personas? ¿Qué tiene usted para decirle a las personas? Porque cuando ellos llegan a nuestras vidas como padres, estoy de acuerdo con todos ustedes que la mayoría de nosotros, para nuestros hijos, tenemos sueños, deseos para el futuro de ellos. ¿De acuerdo? Todos. Cuando Dios nos bendijo a nosotros, a mi esposa María Elena y a mí con nuestros 3 hijos, no fuimos diferentes a ustedes. También teníamos sueños para ellos. Pensábamos en el futuro de ellos. Como padre deseábamos lo mejor para ellos. En cualquier momento de enfermedad corríamos y nos daba terror saber que nuestros hijos se nos enfermaban, porque deseamos lo mejor. Si hay un pasaje bíblico que mi esposa y yo estamos de acuerdo, yo sé que está de acuerdo conmigo, como padres que somos, este pasaje ha estado presente en nuestro hogar siempre, desde el comienzo de nuestra relación de pareja, de matrimonio, y en la educación de nuestros hijos. Es el Salmo 127, que ya fue leído. Y versículo del 1 al 5, solo tiene 5 versículos. Debería apuntarlo, tomar nota, sáquele una copia y póngalo en el refrigerador de su casa, donde sea, donde usted lo vea y sus hijos lo vean. Porque podemos hablar de muchos pasajes en la Biblia, y hay hermosos pasajes que hablan de la educación de los niños. Éxodo, Deuteronomio, Dios nos habla en la educación de los hijos, en su palabra. Pero en este pasaje es importante que recordemos lo que Dios nos dice. Por eso he titulado este sermón como criar hijos de acuerdo al corazón ¿de quién? No del mundo, de Dios. Por eso, recordando entonces estos pasajes en Salmo 127, versículo de 1 al 2, dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama. Entonces, todo lo que les quiero decir a ustedes en esta mañana, que recuerden que esos primeros 2 versos en esta escritura
y que tómelo en serio. No importa toda la actividad que usted haga para proteger a sus hijos, todas las actividades que usted haga para trabajar, toda la energía que usted invierta en todo lo que su familia es, todo es bueno, todo es importante. Pero la Biblia dice, si el Señor no edifica tu casa, de nada sirve que trabajes. Podemos ser los mejores padres en esta tierra, pero si Cristo no está en el hogar, hay un problema. Si Dios no es el edificador de tu casa, entonces usted está construyendo un edificio mal fundado, porque el arquitecto de todas las cosas es Dios. Y como arquitecto Él conoce el suelo de su creación, como la creación misma, el ser humano. Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. No le busque más, ni se justifique. Es lo que Dios dice. Por eso, como matrimonio, como padres que somos, mi esposa y yo estamos agradecidos con Dios por los padres que nosotros tuvimos. Por mi mamá, mi papá, mis suegros, don José y Nancy. Y gracias a Dios que mi papá está todavía con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por ellos, por toda mi familia, por todos aquellos padres de mi familia que nos dieron el ejemplo de amar a Dios también. Pero si de algo estoy seguro en este día delante de ustedes, es que aprendí de ellos a respetar a Dios, amar a Dios. Mi esposa y yo no sabíamos cómo ser padres antes de tener nuestro primer hijo, pero aprendimos. Pero aprendimos una cosa, que para ser padres de acuerdo al corazón de Dios teníamos que conocer a Dios. Y por eso aprendimos de su palabra. Tomamos a Dios en nuestro hogar porque reconocimos que nuestro hogar es de Él. Amén. Esto hace la diferencia en los niños. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque el principio más importante en toda la crianza y la educación es entender que sus hijos necesitan la mano de Dios y el favor de Dios, no solo los domingos, todos los días de su vida. Quiero decir lo siguiente, que cuando crees y confiesas como padres en lo que la Biblia dice, y si eres papá, mamá o abuelo, te conviertes en una persona de acuerdo al corazón de Dios para la educación cristiana. Y eso es lo que este mundo necesita, padres ahora de acuerdo al corazón de Dios. Entonces aprendimos lo que el Salmo 127 versículo 1 nos vuelve a decir. Si Dios entonces construye, ahora lo pongo de esta manera, construye tu casa, entonces Dios protege tu familia. Por eso la Biblia dice, nada prevalecerá contra los hijos del Señor. Señor, guarda tu hogar. Estoy muy convencido de eso. Los siguientes 3 versos o 2 versos, el 3 y el 4, son sumamente cruciales en el entender como padres esta verdad bíblica. No mi verdad, no lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es la escritura que nos da esa autoridad. Versículo 3 y entonces y el 4 dice, los hijos son ¿qué? Otra vez, díganlo en altavoz, son un regalo. Dígale a su hijo o su hija al lado suyo, no sé, no importa la edad que tenga, tú eres mi hermoso regalo. Amén. Aunque mis hijos quizás me están viendo ahorita por línea, son mi hermoso regalo, los 3. Los hijos, dice el texto 4, dice, los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Yo soy un guerrero. Flechas, yo sé que Cruz tienes 3 flechitas ahí, excelentes. Y todos ustedes flechas. Yo soy testigo, yo le doy gracias a Dios. De verdad le doy gracias a Dios por ustedes, papás. Y usted sabe a quién me refiero. Por tener a sus hijos allí en la educación cristiana, aquí sirviendo al Señor. Es más, démosle un aplauso a estos jóvenes que todavía están sirviendo al Señor dentro de nuestra iglesia.
Hay 3 de ellos allá arriba que han crecido aquí sirviendo en la tecnología, aquí en las cámaras. Agustín ya está viejito ese. Empezó ya mayorcito. En nuestros días muchos niños, como dice el texto aquí, dice: los hijos que nacen en la juventud son como flechas. Pero para muchos en este mundo parece que son vistos como una responsabilidad o una molestia. No quieren que ellos interfieran con sus vidas. Y si voy a ser más crudo, hay quienes también terminan con las vidas de ellos. Los padres, con el corazón de Dios, crean el ambiente santo para sus hijos. Amén. Crean el ambiente santo. Si usted tiene el corazón de Dios en su casa, usted crea el ambiente para sus hijos. ¿Sabe a lo que me refiero con esto? Crear el ambiente. Solo Dios puede obrar en sus corazones, y usted como padre, madre o papá, abuelo, criando hijos, todo lo que podemos hacer es crear un tipo de ambiente en que el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de excelentes relaciones y otras personas, podrían ayudar a nuestros hijos a convertirse en el anhelo de Dios para la vida de ellos. Ese es el anhelo de Dios, que sus hijos crezcan bajo el cuidado del Altísimo, porque usted crea en su familia el ambiente para sus hijos, ora por ellos, los instruye, los trae a la casa del Señor. Y todo lo que ellos aprenden desde su infancia es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿O me equivoco? ¿Así no lo dice la Biblia? Por eso cuando un niño se bautiza, toda la iglesia se compromete. Amén. Ese es el ambiente del niño aquí. Por eso hacemos VBS, por eso tenemos escuela dominical en el año escolar. Por eso estamos siempre enfocados, porque creemos que nuestros niños crezcan en el ambiente santo de la casa del Señor, porque usted lo hace en su casa también. Cuando se confirman, toda la iglesia se compromete. Cuando se casan, toda la iglesia se compromete. Es el ambiente del Señor. Fuera de mí, dice Dios, no pueden hacer nada. No hay cristiano, siervo, sierva que no esté en el ambiente de Dios en su casa. La iglesia es la comunidad de personas guiadas por el Espíritu Santo, y así debería ser, que se unen para educar y equipar a los niños a ser personas que continuarán con la expansión del Evangelio. Vayan a todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo, háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado. Amén. No lo que dice el mundo, no lo que dice la filosofía, no lo que dice la ciencia, lo que dice Dios, que está sobre todas las cosas. Porque son un regalo, son tu regalo. Y como padres, si tenés ese regalo, si tienen ese regalo, usted es un buen guerrero delante del Señor. Cuide esos regalos para su gloria. La gloria de Dios. Por eso cuando un guerrero en los tiempos antiguos agarra una flecha, usted sabe, las flechas no son torcidas, no son circulares, son derechas. Tienen una punta pesada. Cuando sus hijos tienen a Dios en su cabeza, en su hogar, siempre saldrán en dirección correcta. Nuestro objetivo es lanzarlos al mundo. Nuestro objetivo es ayudarlos a descubrir por qué Dios los hizo y para qué los hizo, y cómo les ayudamos nosotros a descubrir esos dones, esa pasión, esos talentos que Dios le da para servirle. ¿Cómo podrían ellos enfrentar a un mundo tan difícil en esta generación, tan lleno de maldad, y el mundo dispuesto a destruir sus mentes? ¿Cómo? Como dice el verso 5, dichosos aquel que llena su aljaba, su bolsa, con muchas de estas flechas. Espero que tenga muchas flechas. Si no tiene muchas flechas, comience a hacer flechas, flechitas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende ante sus enemigos, dice la Biblia. Amén. O sea, escuche. Ellos no te avergonzarán como padres. Cuando usted tiene a sus hijos bajo el cuidado de Dios, nunca lo van a avergonzar como padre. ¿Sabe por qué? Porque usted les enseñó el camino del Señor.
La Biblia dice en Proverbios 22:6, enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llega a anciano no se apartará de él. Es promesa de Dios y eso yo lo creo. Si los toman decisiones ellos después, eso será su problema, pero yo creo lo que Dios dice. Por eso hay 3 preguntas basadas brevemente que le quiero hacer en este sermón, en el título de este sermón. Cómo criar hijos de acuerdo al corazón de Dios. Tome nota para que no lo olvide. Porque quiero que usted comprenda que el corazón de Dios tiene amor, compasión y pasión por las personas. Por eso, número 1, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su meta como padre en la educación cristiana? En criar a sus hijos. Pregúntese, ¿cuál es mi objetivo primario? Si ya Dios me dio a mis hijos, ¿qué es lo que quiero que suceda más que cualquier otra cosa en la vida de mis hijos? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida de mis hijos? Podemos hablar de este tema por horas y horas, pero no se preocupen, no lo voy a hacer. Solo son unos segundos. Pero podemos profundizar porque hablar de la educación cristiana en los hijos es algo hermoso, fácil de comprender, pero puede ser muy amplio. Pero le quiero dar unos pasajes bíblicos que no olvide. Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 4 dice, y ustedes, tíos, no, perdón, padres, diga padres, no hagan enojar a sus hijos. Esta es la versión Dios habla hoy. Sino más bien edúquenlos con la instrucción del vecino, del mundo, de la filosofía del mundo, de Choquichi. No. La instrucción que quiere Dios. No lo que el mundo quiere. Dele la gloria a Dios por eso. La instrucción de Dios. Por eso, mamá, papá, usted es la persona clave en la familia. No es alguien fuera de su núcleo, es usted. Pablo dice, ustedes, padres, eres la persona moralmente responsable de los resultados y lo haces junto con tu esposa si eres esposo. Y aquellos de ustedes que son padres solteros también tienen a la iglesia para apoyarles en la educación cristiana. Pablo dice, aquí está el problema, dice, papás, no hagan enojar, no exasperen, dice en otra versión Reina Valera, a sus hijos. Corríjanlos. Pero no sean como el pastor cuando tenía a sus hijos, quisquilloso. ¿Cuántos padres quisquillosos hay en esta iglesia hoy? ¿Sabe a qué me refiero? No los hagan enojar, dice el Señor. No me pregunte a mí, pregúntele a Pablo algún día que llegue al cielo. Créanme, mis hijos me entienden cuando yo digo quisquilloso. Porque a veces nosotros cometemos el pecado. Pensamos que como somos padres, exasperamos la vida de nuestros hijos, los agotamos, los cansamos, pensando que estamos haciendo un bien. Pablo dice, cuidado, no los hagas enojar, sino al contrario, dice Pablo, edúcalos en mi palabra, dice, pero edúcalos en la disciplina y en la instrucción de ¿quién otra vez? De Dios. En otras palabras, iglesia, mi objetivo número 1 no es corregir en exceso, pero criarlos que se conviertan en personas sanas espiritualmente, emocionalmente y físicamente en todos los aspectos que Dios los diseñó para que fueran. Por eso mi objetivo número 1 como papá, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, es que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, nuestros nietos, si algún día tenemos, es que sean santos y que sean como Cristo. Jesús dijo, imítenme a mí. Amén. Aprendan de mí, dice Pablo en este pasaje.
En otras palabras, iglesia, es el carácter de tus hijos y nietos, independientemente de la escuela que vayan, independiente de cuánto dinero ganen en el futuro, independiente de cualquier cosa. Lo que sé es que serán felices de acuerdo al corazón de Dios y tendrán éxito como personas. Y no estoy hablando de materialismo ni cosas así, sino lo que la Biblia dice, cuando tienen el corazón de Dios. Porque donde quiera que vayan, son triunfadores en el Señor, son más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que usted debe desear para sus hijos. Por eso comienza en el hogar, pero con Cristo como fundamento. Eso es lo que ellos necesitan saber, que son amados por sus padres, por su iglesia, y son educados en la palabra. Y eso requiere una intención doble, amén. Por eso, papás, ustedes se comprometieron a traer a sus hijos a VBS. Se comprometen cuando son bautizados en el Señor. Es una intención, es un trabajo duro. ¿Sabe cómo le llamo esto? El principio de enfoque. Usted debe de enfocarse en eso, en la educación. No se lo debe educar el mundo, usted lo tiene que educar con la Escritura. Y aquí está la pregunta que todos tenemos que hacer. Y nadie es inmune en esta nación, por lo menos en este país, a esto, porque está hasta en nuestro vocabulario. ¿Quiere usted el sueño de Dios para sus hijos? ¿O quiere el sueño americano? Yo quiero el sueño de Dios para mis hijos. Porque cuando tienes el sueño de Dios para tus hijos, lo demás vendrá por añadidura. Así dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que más importa para usted en cuanto a ellos es que conozcan de usted el ejemplo, que usted se enfoque en la educación de ellos. La Biblia dice, y no lo digo yo, Mateo 19:14, deja que los niños se acerquen ¿a quién? Dice Jesús, a mí, y no se los impidan. A veces los padres somos el principal obstáculo en la educación cristiana de los hijos. He oído niños, y hasta los padres me dicen, que mis hijos me dicen que vamos a la iglesia, pero no podemos ir. ¿Recuerdan? Los hijos invitan a los padres a la iglesia. Pero qué lindo cuando los padres le obedecen a los hijos. O debería ser al revés. Son los padres, amén, que guían a los hijos. ¿Qué hace usted para llevarlos al Señor? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es su objetivo, papá, mamá, en esta mañana? Hermanos en línea, ¿cuál es su objetivo si tiene hijos? Si su objetivo es ayudar a sus hijos en cualquier edad, no importa la edad que tengan, en las cosas seculares solamente, falta algo en usted. Falta Dios. No importa la edad que tengan sus hijos. Pueden tener pequeñitos, adolescentes, o pueden ser una persona como yo. Siempre buscamos a un padre para un consejo. Amén. Básicamente hay dos cosas que tenemos que ofrecer: nuestra enseñanza y disciplina, dice Pablo. Nuestras palabras es la enseñanza y nuestra disciplina son nuestras acciones. ¿Cómo son sus palabras, su enseñanza y disciplina, sus acciones? Déjeme decirle brevemente que en la vida de los niños, psicológicamente, los primeros años, cuando usted está en casa, ¿sabe lo que es usted para ellos? Un maestro. Amén. ¿Es usted un maestro para sus hijos? Mientras crecen, ellos le preguntan lo que usted les enseña. Comienzan a descubrir los valores, sus prioridades en la vida que usted les enseña. Tú eres el maestro para ellos, ellos son sus discípulos. Tú le dices lo que hacen, no son ellos lo que le dicen a los padres qué hacer. He oído familias que dicen, es que el niño no quiere ir a la iglesia, pastor. Y wow, los niños no quieren ir a la iglesia. Es que no se levanta temprano, pastor. Despiértelos. Es usted la cabeza, no son ellos. Es usted el maestro y la maestra, no ellos. Dice la Biblia en Lucas 6:45, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la
boca. Esa enseñanza que hay en su corazón para enseñar a sus hijos. Y yo sé que gracias a Dios no hay nadie aquí, pero afuera habrán padres muy mal hablados. ¿Y aquí aprenden los hijos? Malas palabras, mala educación. Y lo aprenden. Lo aprenden. Lo que les enseñe a sus hijos, ellos lo van a enseñar después. En un abrir y cerrar de ojos, sus hijos son adultos, son jóvenes adultos. Y luego están tomando sus propias decisiones. Y pasan de ser, si eres un buen padre, pasan a ser maestros un día. Y después pasan a ser consejeros cuando se educan en la fe cristiana. Si eres un buen padre, un padre de acuerdo al corazón de Dios, cuando sus hijos son adultos, usted se convierte en consultor, no en metiche en la vida de sus hijos. ¿Sí me entiende? En consultor. Me encanta cuando mis hijos se acercan y me piden una consulta. Papá, ¿qué piensas de esto? Respeto la vida de ellos como casados que son, pero estoy ahí dispuesto para ellos siempre, porque el ser consultor como padre, no importa la edad que tengan. Si usted puede llegar a tener 90 años y sus hijos pueden llegar a tener 60, usted seguirá siendo el consultor de ellos. Amén. Por eso, número 2, ¿cuál es su papel importante o principal en esta educación cristiana? De todas las cosas que puede hacer por sus hijos y todas las cosas que puede hacer o puedo hacer por mis hijos y las futuras generaciones, ¿cuál es el papel importante? Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 4:14 al 16. No escribo esto, dice Pablo, para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Mire cómo es Pablo. Como a mis hijos, el padre que no amonesta a sus hijos, el padre que no llama la atención. Dice Pablo, yo lo hago como a mis hijos, porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto les ruego que si Pablo habla así, ¿qué podemos decir nosotros como padres entonces? Imítenme. Usted le dice a su hijo, hijo, imítame a mí. ¿Sabe que sus hijos empiezan a caminar como usted? Sus hijos se paran como usted, porque lo vieron a usted. Me acuerdo cuando mi hijo mayor Alex trabajaba allá en la Jules, creo que pasó mi hermano y dijo, allá está, no fue algo así. Miró a mi hijo parado de espalda y dijo, este es Alex, se parece a su papá, el mismo caminar. Todos los hijos caminan como los papás, porque somos el ejemplo. Somos el ejemplo en la vida de ellos. No deben de tener otro más, es usted. Ellos comen hasta como usted come. Por eso hay un principio, es el principio del modelo. Los niños aprenden el primer modelo. Aprenden de mamá porque están en el vientre de la madre por 9 meses. Amén. Pero cuando esa voz fuerte y varonil se acerca y les habla, ellos la reconocen. Y cuando nacen miran a el primer rostro de esa persona suave y dulce como la madre. Y después miran a ese hombre feo y tosco y se asustan y lloran. Ellos no lloran por la nalgada que les da el doctor, lloran porque el papá estaba allá. Para concluir, somos el ejemplo para ellos. ¿Está listo, hermano? Nunca se es tarde para ser ejemplo. No me diga que ya mis hijos están grandes. Siempre usted será un ejemplo para ellos. Ámelos. Es importante. Hágase la pregunta, ¿quiero ser el tipo de ejemplo que mis hijos quieren? ¿Quiero vivir el tipo de vida que veo vivir a mi papá y a mi mamá? Eso es lo que sus hijos dirán. Usted es el modelo para ellos. Mire, ¿cómo conduce usted su auto? Y usted tiene el Espíritu Santo de Dios y sus hijos lo ven. Pregúntese, ¿cómo usted conduce su vehículo? Cuando alguien se le cruza, ¿qué hace usted? Si tiene el Espíritu de Dios. Su hijo lo está viendo, ¿verdad? Hay un car seat atrás con un muchacho o varios car seat o una van llena de chamacos.
¿Cómo usted responde a las personas? Quiero modelar, diga, quiero modelar a mis hijos. ¿Qué hago cuando exploto de ira? Lo están viendo. Quiero modelar cómo cuidar a los necesitados. ¿Es un ejemplo para los pobres usted? ¿Cómo honrar a Dios con su dinero y convertirse en una persona generosa? Sus hijos lo ven si usted es generoso o no. En una ocasión, no voy a decir nombres para no entrar en detalles, pero un niño se acercó a la iglesia, a la oficina, traía un sobrino. Estoy hablando de un niño de en aquel entonces 4 o 5 años, 6 años. Me dijo, pastor, aquí traigo mis ofrendas. Wow. No sabía ni escribir su nombre ni el número, pero él hizo un garabato, lo dobló y lo trajo a la iglesia con su mamá. Porque miraba en casa que sus papás hacían lo mismo. Y usted sabe a quién me refiero. ¿Cómo modelo cuando estoy bajo presión? ¿Cómo reacciono cuando mis hijos me ven? ¿Cómo se ve el futuro incierto en mi vida cuando mis hijos me ven? ¿Cómo me ven ellos cuando debo de confiar en Dios? O cuando mi cónyuge, mi esposa o esposo están enfermos, ¿cómo reacciono delante de ellos? ¿Cómo es un paso de fe cuando Dios me habla al oído y me llama al ministerio y le digo a mi esposa, siento en mi corazón que Dios me está llamando a servirle y mis hijos me están viendo? ¿Cómo puedo ser ese ejemplo de Padre Santo para llevarlos a ellos en ese llamado ministerial? ¿Cómo modelo cuando hay problemas en la familia y hay que tomar conversaciones difíciles y serias? Y usted le dice, Señor, dame gracia para darles el ejemplo a mis hijos. ¿Cómo resuelvo problemas en mi hogar para que ellos aprendan a hacer? Acuérdese de las palabras de Pablo, imítenme. Necesitamos eso. No se sorprenda de estas estadísticas que voy a decir. El 78% de los hogares cristianos como nosotros, que creen en la Biblia, según estas estadísticas, dicen que 5 años después de que estos hijos dejan su casa, salen de la escuela secundaria, se van a la universidad. Aquellos que se van a la universidad, el 70% de ellos abandonan su relación con Cristo. 70% de ellos. Entonces estas estadísticas nos dejan saber por qué. Porque ellos no ven la realidad de que Cristo es el centro, o no la vieron, y la pasión en el núcleo de su vida familiar. Pueden llevarlos, lo llevaron a la iglesia, pueden enviarlos a la escuela dominical, a una escuela cristiana, pueden tenerlos todo el día en la iglesia, pero eso no significa que van a ser hombres y mujeres santos de Dios. Pueden ver a sus padres realmente con vidas centradas en la palabra de Dios. Cuando tienen problemas, cómo los trabajan, se reúnen para orar. Escuchan la palabra de Dios constantemente en su casa. Si alguien tiene una necesidad, un compañero de trabajo o alguien que usted conoce y dice, vamos a ayudarlo económicamente, están dando ese ejemplo. Lo digo porque los niños ven todo. Esa es la responsabilidad. Los niños atrapan más las acciones que las palabras. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. ¿Qué hace usted cuando se equivoca? ¿Pide perdón? ¿O se queda en silencio? Ellos aprenden todo. Un día lo van a hacer igual. Por eso, ¿cuál es su responsabilidad? Le voy a leer este pasaje para terminar ya. Ahora sí. En vez de eso, dice Pablo, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Ternura, no lo olvide, subráyela. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, dice Pablo, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra. ¿Es usted capaz? A tal grado hemos llegado a amarlos, dice Pablo. A amarlos, está separado. ¿Sabe lo que aprendieron?
no aprendieron que sus padres o papá o mamá eran perfectos. Lo que aprendieron eran que eran padres de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser padres de acuerdo al corazón de Dios? Yo quiero ser ese padre. Quiero que la vida de Cristo vivida en mí también sea la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. Quiero que sea la vida de sus hijos. Amén. Por eso hacemos todo este esfuerzo en nuestra iglesia, para que sus hijos tengan la palabra de Dios. Son de Cristo. Diga: mis hijos son de Cristo. No son del diablo. No son del diablo, son de Cristo. Aunque tomen malas decisiones, son de Cristo, porque el Señor un día los va a liberar. Créalo en el nombre del Señor Jesús. Créalo que son de Cristo. No los abandone en su oración. Cúbralos con oración. Ore por ellos. Aprenda del Señor. Léale la Escritura. Unja sus cuartos. Unja las camas de sus cuartos. Su almohada. Ore cuando ellos no están en casa. Arrodíllese en sus cuartos. Levante sus nombres en oración. Y el Señor escuchará su clamor. Tarde o temprano volverán a la casa de Dios. Porque Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. El Señor derramó la sangre de ellos, de Él por ellos también. Amén. Y el Señor los librará, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso un niño con el corazón de Dios será un hombre grande en el futuro, para la honra y la gloria de Dios. No perfecto, perdonado en Cristo Jesús, porque Dios es bueno. A Él sea la gloria y la honra. Amén.